Saludo a todos los que están viendo este video con la paz del Señor Jesús. Hoy es 25 de diciembre del 2025 y bueno, pasamos una noche buena, Navidad acá en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, Argentina. Pasamos un momento lindo con los hermanos, familia en Cristo, con mi esposa. Y bueno, nos acostamos como cerca de las 3 de la mañana, un poco más. Y bueno, hoy son las 10, hará una hora que me desperté. Y bueno, son fechas nostálgicas. Y me acordé de mi mamá. Mi mamá partió a la eternidad hace un tiempo, el 30 de julio del 2025. Una sierva de Dios, una esposa de pastor, mi mamá. Y bueno, me recordaba porque bueno, la primera Navidad que pasaba sin ella, sin un mensajecito de ella, hablando, ¿no? Justamente los últimos meses y pocos años estábamos muy en contacto, aún a la distancia. Y bueno, estaba nostálgico. Y me recordaba que cuando falleció mi mamá, los días posteriores, con mi única hermana Patricia, ¿no? Mi hermana mayor, somos dos nomás, empezamos a revisar, bueno, sus pertenencias, y en eso encuentro un cuaderno. A ella le gustaba escribir, bueno, sus historias, bueno, situaciones que pasó. Le gustaba mucho escribir, era también alabanza. Y en una de esas se encuentra una hoja escrita mi historia, cuando ella queda embarazada de mí en 1977. Ella tenía 26 años para 27 cuando queda embarazada. Realmente tenía 26. Y bueno, justamente compartí esta historia, puse, bueno, lo hice público, escrito por su letra, bueno, y ella prácticamente fue la primaria. Ella se crió en Misiones, y ella, Catalina Rodríguez, bueno, hermana de un pastor también de nuestro ministerio, y bueno, también se crió en el Evangelio, pero en aquel tiempo ella estaba apartada. Ella ya estaba viviendo en Buenos Aires, dentro del Gran Buenos Aires, en la, vamos a decir, cerca de Capital Federal, Argentina. Y bueno, ella de adolescente dejó su pueblo natal, su provincia, y se fue a Buenos Aires. Y bueno, con el tiempo conoció a mi papá, se casaron, nació mi hermana mayor, y bueno, a los 4 años queda embarazada de mí. Y como el parto primero fue muy riesgoso, le aconsejaron los médicos que no podía tener más hijos. Y bueno, vuelvo a repetir, ella hacía aproximadamente unos 9 a 10 años que ella estaba apartada de los caminos de Dios, estaba pródiga. Y los médicos le dijeron: no puede porque llega a quedar embarazada de vuelta, señora, porque ella quería tener más hijos, con mi papá. Y mi papá, bueno, no era conocedor de las cosas de Dios. Se hacía llamar católico, pero no profesaba ninguna ni religión ni, bueno, pensamiento. Y la cuestión que, bueno, mi mamá quedó embarazada de mí en 1977. Bueno, quedó embarazada, no sabía si era mujer o varón, y tendría pocos meses. Y ahí, bueno, los médicos, análisis, familia, ella, como vivía en Buenos Aires, vivía en la misma manzana que vivían los suegros los tomó como sus papás. O su papá biológico vivía en Misiones, y bueno, era humilde, entonces no podía tener muchos contactos en aquellos tiempos, más que teléfono y cada tanto visita. Y bueno, tomaron a sus suegros como padres, como segundo padre.
Mi mamá se crió sin su mamá, con su abuela, ¿sí? Larga historia, muy sufrida, en Chacra, en Misión. Y bueno, en ese momento cuando ella queda embarazada, los médicos le dijeron, mire señora, no puede tener porque corre riesgo. eh, y llegado al caso, su esposo va a tener que decidir o dar vida al hijo o dar vida a la esposa. Y bueno, le aconsejamos, tenemos ciertas autorizaciones que usted puede hacer un aborto. Y bueno, no va a ser ilegal por esto y por esto, presentó. Y bueno, ahí mi mamá, entre acordarse las cosas de Dios y la presión de la familia, humanamente diciendo más adelante capaz podemos tener más hijos, toma la decisión de, bueno, voy a hacer el aborto. Se prepara una clínica, todo preparado, todo organizado. Vuelvo a repetir, no puedo decir el mes específico, pero se puede decir que el primer semestre del 1977, ¿sí? Se puede calcular promedio junio, julio, agosto. Y ella toma la decisión de hacer un aborto, bueno, obviamente con los consejos de su suegro. Su esposo, mi papá, no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. Pero bueno, con los papás que tenía del corazón, que eran los suegros, bueno, más adelante puede estar, porque si morís vos, va a criar una hija sin su mamá, y bueno, y vos te criaste sin mamá, y bueno, etc. La cuestión que, bueno, mi mamá decía hacer ese aborto, y ahí comienza esta historia, que es lo que yo voy a compartir hacerlo notorio, porque, bueno, estoy en una etapa que amo honrar a mis padres, amo honrar la historia, y aparte es una historia muy, pero muy especial. Y ahí, bueno, en estos días que falleció mi mamá, en este tiempo, vuelvo a repetir, 2025, yo ya por cumplir 48 años, con 4 hijos, 8 nietos a la actualidad, con mi esposa que nos conocimos o nos pusimos de novio adolescente. Y, y bueno, ahí mi mamá cuenta la historia y la escribe. Yo calculo porque me dijo que lo iba a escribir. Se ve que Dios ya venía gestando su partida. Y bueno, ahora yo calculo que si no fue este año 2025, lo habrá escrito 2024. Por ahí, poco más o poco menos, porque me acuerdo hace un año, poco más, poco menos, ella contó que la iba a escribir. Y le digo, ay, qué linda, ma, pero bueno, quedó una charla ahí nomás. Y bueno, en este promedio agosto del 2025, encontramos ese cuaderno de la historia. Y escrita por mi mamá y dejarme esas 2, 3 carillas de un cuaderno simple, con sus letras simples. Cuenta ella, mi mamá, Catalina Rodríguez, queda contar que mi mamá y mi papá después, bueno, volvieron al Señor a los 38 años y fundaron muchísimas iglesias. Fundaron entre 25 y 27 iglesias, ¿sí? En nuestro ministerio, Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, bueno, con Misión Oberá, que se dice, también se destaca por el fichero de culto 248. Y bueno, entre los años 90 y principio del 2000, porque en el 2004 partió a la eternidad mi papá como pastor, que valga la redundancia, en el velatorio de mi papá yo me reconcilio con el Señor y bueno, sigo su legado. Y mi mamá cuenta la historia en este cuaderno. Yo lo voy a hablar más simple o más sencillo. Cuenta la historia que mi mamá, porque lo pone en tercera persona, que cuando ella queda embarazada de su varón, bueno, los médicos le aconsejan que no tenga, porque iba a morir. Entonces se decide para hacer un aborto, ¿sí? Aborto legal, aborto, bueno, con pruebas que se tiene que hacer, porque hay muchos riesgos de vida de la mamá.
Entonces se arregla en una clínica, todo sin pagar, o sea, todo organizado por los médicos, porque en ese momento el hospital no tenía los medios donde atendía, en el hospital público, ahí en Lanús del Gran Buenos Aires, Argentina. Entonces toma la decisión mi mamá de hacer el aborto. Y esa mañana, que ella ya tenía preparado, cuenta todo el bolso, cuenta hermoso esas 3 carillas, que estaba todo preparado, eh, ella como que cierra los ojos, porque estaba en aflicción, ¿no? Estaba en aflicción porque tenía la presión de la medicina que no podía dar vida a ese, vamos a decir, a ese gestación, que ella no sabía que ni era varón ni mujer. Entonces cierra los ojos, vuelvo a repetir, 26 años, 9 años a 10 aproximadamente, apartada de los caminos del Señor, ya con sus cosas del mundo, y con toda esa presión, joven, hacía unos aproximadamente 5 años, 6 que estaba casada, y la cuestión que cuando cierra los ojos, que Dios permite eso, ella cierra los ojos y empieza a tener una visión. Vamos a poner en este contexto, estaba el bolso preparado, todo, descansaba un ratito y se iba a la clínica, y al otro día se hablaba, o esa tarde o al otro día se hacía el aborto. Ya estaba todo arreglado. Pero esa mañana, muy de mañana, tiene esa visión que cierra los ojos y de golpe empieza a ver, con los ojos cerrados, empieza a ver como un globo. Ella expresa, que el que tenga la oportunidad de leer esta historia, expresa, a ver, para que entiendan, ella escribe con 74 años, escribe esta historia, o 73 años, después de muchos años lo escribe, y bueno, un regalo de ella y de Dios para mí, que me queda hasta que yo me vaya al encuentro con ella. Ella, después de prácticamente casi 50 años, 48 años, ella escribe. Y obviamente me lo contó a mí cuando era niño, después de grande, y bueno, siempre insistiendo que yo vine con un propósito acá a la tierra, porque no era para estar vivo. La cuestión que ahí mi mamá empieza a tener esa visión que ve como un globo, ¿sí? Como un globo en el cielo. Ella estando en su cama, descansando un ratito, muy afligida, muy preocupada, lista a hacer el aborto, sabiendo que su bebé o beba, que tenía aproximadamente 3, 4 meses, ya no lo iba a tener. Entonces cuando cuenta mi mamá la historia, que ve en esos ojos cerrados que un globo viene del cielo, y cuando va bajando para hacerlo más abreviado, cuando va bajando ve que en ese globo tenía 2 manos, ¿sí? Ya cuando puede alcanzar a ver, tenía 2 manos, y era un globo que ve cuando ella va llegando aproximadamente cerca del techo, empieza a ver que había como algo azul dentro del globo, como si fuera una pastilla, dice mi mamá, como si fuera una pastilla azul, y se iba poniendo celeste el agua. Y bueno, para sintetizar, entra en el techo ese globo con esas manos, y se apoya en el vientre de ella estando en la cama. Mi papá ya se había ido a trabajar, y lo apoya en el vientre, y dice en el escrito que ella escribió, muy suavemente fue incrustado en el vientre, con presión. Y bueno, a tal punto que en esa visión ella se ahoga cuando se mete las manos como un globo, y con agua y con algo celeste, azul fuerte, y quedaba el agua celeste, lo incrusta bien en el vientre, se ahoga ella literalmente, y abre los ojos.
Y ella piensa, que un agua había salido de ella y se asusta, vuelvo a repetir, con 26 años para 27. Y cuando ella se despierta, se levanta de la cama, escucha una voz literal como si fuera una persona, pero ella clara, era linda y suave. Quédate tranquila, todo va a estar bien. Y ella empezó como dice, empecé a meditar, porque me gusta meditar, quédate, no andá. Y entonces cuenta ella en la historia que se levanta de la cama literalmente, no agarrando su bolso para ir a de los suegros y hacer eso, a ir internada, sino va de los suegros que vivían en la misma manzana. Y dice ella, casi gritando, dijo, no voy a hacer nada, no voy a hacer el aborto, porque escuché una voz, quédate tranquila, y eso es Dios, y va a ser varón, porque vi que era celeste, va a ser varón, y que me quede tranquilo y que va a estar todo bien. Sigue contando que, bueno, después en el parto ella tuvo un paro cardíaco, ya no lo escribe, pero me lo contó a mí, tuvo un paro cardíaco, se movió todo un hospital que se llamaba Vecinal de Lanús Oeste. Fue toda una secuencia muy tremenda, muy fuerte. En otras palabras, quedó como unos minutos muerta, pero Dios le dio vida en el parto. Y bueno, y acá estoy. Después de tantos años, ella decidió dar vida. Y como cuento hago público algunas cosas, gracias a la decisión de ella, el apoyo de mi papá, bueno, nacieron después mis hijos, una hija mayor, 4 hijos, hoy ya padres, cada uno son padres de 2 hijos, me dieron 4 nietos, y si ella no hubiese decidido, toda la generación que hoy sirven a Dios, temerosos de Dios, procurando hacer la voluntad de Dios para todos, un día encontrarnos en el cielo, enseñando a los hijos. Y gracias a que Dios visitó a esa mujer y ella obedeció, yo alabo y glorifico a Dios. Y entonces entiendo que con un propósito estoy acá. A veces uno se olvida de eso. Pero hoy en este día fue un día especial y bueno, quiero hacerlo público y también lo pondré en las redes, que fueron de mucha bendición para mí. Mientras las redes hacen mucho daño para muchos, para nosotros y nuestro ministerio es de mucha utilidad. Y gracias a esa decisión, con el tiempo, bueno, tuve un encuentro con Dios verdadero. Mi trabajo y mi pasión también es fundar iglesias. Bueno, incentivar, preparar, instruir, discipular obreros y obreras que tengan esa pasión y esa decisión por hacer algo por la obra de Dios, específicamente salvación de almas, hacer templos para que esté la casa de Dios y puerta al cielo. Y quisiera compartir una palabra que no me acuerdo si alguna vez me sentí identificado, pero en este día me vino este pasaje y creo que algo tiene que ver. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 1 y verso podría leer el verso 15. Éxodo capítulo 1, verso 15 dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es un hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron
como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó su familia. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Podríamos leer un poquitito después el capítulo 2, versículo 1, titula Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultar más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana mayor suya se puso a lo lejos para ver qué es lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y las hijas de Faraón respondiendo: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de la agua lo saqué. Amén a la palabra del Señor. Muchos lectores de la Biblia conocen el pasaje de Moisés. Después de la muerte de José, los israelitas, el pueblo escogido por Dios en Egipto, empieza a ser muy prosperado. Empieza a agarrar una envidia a Faraón, que los israelitas estaban empezando a crecer, y toma una decisión Faraón, instruido por el diablo, sabiendo el plan de Dios divino. Decide que no, los varones, que empiezan a nacer varones en el pueblo de Egipto, de los israelitas, mueran y las mujeres vivan. O sea, las bebés vivan y los varones mueren. Y por ahí había 2 mujeres parteras, que en ese caso entraba el pasaje: mejor obedecer a Dios que a los hombres. Estaban en un contexto correcto. Ellas empiezan a buscarle la vuelta para que sigan naciendo varones. Y bueno, Faraón se enoja porque siguen creciendo varones. Y bueno, estas mujeres llamadas nodriza o partera le buscan ahí como entre una justificación y alguien que quiera llamarlo mentira. Busca una manera para no mentir, pero para que se haga la obra de Dios, que bueno, eran robustas, y que le buscó la vuelta para justificar. Pero no se quedó tranquilo Faraón, porque Satanás sabía. Y ahí le puso en el corazón que no había justificación, nada. Todo varón va a morir. Y dice la Biblia que, bueno, en un momento uno de los varones, como seguramente otros que no tienen nombre,
pero ya desde que el diablo le puso en el corazón a Faraón eso, ya los varones venían con propósitos y propósitos específicos. Y ahí Faraón decide terminantemente que varón que nazca, se vea, porque como contaba mi mamá en el 1977 no había algún aparato que decía varón, mujer, algo científico. Se usaba unos métodos, pero ella no sabía. Entonces llegar a los suegros y todo con 3, 4 meses de gestación, base varón, era todo loco, pero fue varón. Acá estoy. Y en aquel tiempo, tiempo de Egipto, tiempo de nacimiento de Moisés, llega un momento que tenía que llegar Moisés. Y bueno, estaba ya determinante, no va a vivir ningún varón. Y bueno, y por ahí una mujer dice que una hebrea, teniendo un hijo Moisés, teniendo un hijo, no tenía el nombre Moisés hasta ese tiempo, no pudo resguardarlo más porque ya 3 meses ya empezaba, bueno, a distintas circunstancias de que ya era notorio. Y toma la mamá una decisión, bueno, voy a ponerlo en un lugar, voy a dejarlo por el río. Y bueno, y ahí cuenta la historia que justamente Dios preparó en su preocupación de la mamá algo, buscó Dios otra alternativa, pero para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Y bueno, ahí sabemos todo, como cuenta la historia, y también fue notoria alguna película. Que bueno, justo encuentra la hija de Faraón, de aquel persona puesta por Dios, pero permitida por Dios, pero con su corazón diabólico. Pero está una de las hijas y bueno, y ve esa, vamos a decir, como ese canasto que llevaba un bebé, y bueno, y lo toma como hijo, con una mamá quebrada, llorando, pero donde el diablo decía hay muerte, Dios decía hay vida. La cuestión que Dios permite que se encariñe con ese bebé, Dios permite todas las circunstancias que lo cría hasta que crece, lo cría la mamá real, porque Dios permite que sea la niñera, todo en un propósito de Dios. Y bueno, después lo que termina siendo Moisés. Pero yo voy a esto, ¿sí? No, Dios me libre y guarde de compararme con Moisés. Pero sí me comparo por mi historia, que el diablo estaba empecinado de que muera, de que no viva. Empecinado y hasta demostraba no determinante un presidente en ese tiempo, año 1977, tiempo de los militares en Buenos Aires, regimientos militares, sino con la ciencia, hay que hacer aborto. Pero esa mujer, mi mamá, decide descansar un poquito. Y ahí a donde Dios obra. Y a donde le muestra esta visión y a donde le dice, quédate tranquila, que yo voy a estar contigo. Y bueno, ella se quedó tranquila, nació gordito. Cuenta mi mamá también que cuando nací a los días tuve con un problema en el estómago, me hicieron una operación, hasta ahora tengo una operación de varios puntos. Bebé menos de aproximadamente 20 días. O sea, siempre el diablo queriendo matarme, pero siempre Dios cuidándome, dándome vida. Y acá estoy, procurando hacer la voluntad de Dios, procurando de obedecer el llamado de Dios bajo cualquier circunstancia que a veces el enemigo ponga en el camino. Si hay algo que me gusta es obedecer a Dios, obedecer lo que me habla, trabajar con las herramientas que Él me dio. Y hoy en este año 2025 quiero contar esa historia y que seguramente quedará guardada por muchísimos años, aún hasta cuando parta la eternidad y vea a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Y no se olvide de este video, seguramente quedará siempre guardado. Y a lo que voy quiero compartir que
cuando Dios tiene un propósito con alguien, por más que la vida golpee, por más que el diablo use sus instrumentos para decir que no es, pero Dios dice que es. Que el diablo dice no vas a poder y Dios dice vas a poder. El diablo dice no vas a vivir y Dios dice vas a vivir. El diablo dice no, te pone negativas en cualquier área. Salud, economía, ministerio, eh, sentimientos, cualquier área que estés, ¿no?, pasando. El diablo te quiere aplacar, te quiere apocar, te quiere apagar, te quiere destruir, te quiere hurtar, te quiere matar, te quiere destruir. ¿Y Dios qué? Quiere darte vida y vida en abundancia con un propósito. Y estoy en estos tiempos que, pucha, puedo decir, qué bueno Dios fuiste. Qué tremenda historia, Dios. Eh, no me puedo jactar de, bueno, entonces vine con un propósito y bueno, porque a veces no, voy salvo y puedo darme algunos gustitos de pecar y, ay, Dios me libre y guarde. No, es más, una vez hablé con un pastor, con mi tío, hermano de mi mamá, el pastor, conocido en nuestro ministerio, pastor Eduardo Rodríguez, hermano de mi mamá. Y un día me fui a visitarlo con mi esposa y un pastor Oscar da Silva. Oscar da Silva, fuimos a San Vicente, a tiempo de pandemia, fui a visitar a mi tío y bueno, y charlé con él y le digo, tío, te hago una pregunta, mirá, seguramente si alguien de su entorno le comenta esto se acordará. Tío, te hago una pregunta, no sé si vas a entender o algo, contame, hijo mío. A mí yo siento que Dios, cuando vienen cosas, circunstancias difíciles, malas, complicadas, situaciones bien críticas, yo no siento que Dios me está tratando ahí. Yo siento que Dios está tratando conmigo, porque muchos cuando están pasando estas situaciones sienten que es un trato de Dios y ya quieren arreglar. Yo lo contrario, tío. Cuando las cosas me van bien, cuando Dios me empieza a prosperar, cuando Dios me empieza a honrar, cuando Dios me empieza a bendecir, cuando Dios empieza a glorificar en mi vida, ahí yo siento que Dios está tratando conmigo. Y me siento en parte lindo, pero en parte humillado porque no me siento merecedor. Y ahí yo quiero, parece, arreglar todas las cuentitas, si tengo alguna cosita, algo todo, porque es tanto para tan poco. Entonces ahí yo siento, trato y es un momento donde yo decido que no quiero tener ninguna cosa con nadie, ni sentarme en algo simbólico de un lugar o de una posición. No, entonces Dios está haciendo todo esto, entonces Dios está conmigo, estoy haciendo bien. No, me siento honrado, me siento respaldado, me siento bendecido, pero quiero estar bien con todo y con todas las cosas, en todos los sentidos, con Dios y su obra. Y ahí me responde él, mirá, Danielito, eso se ve poco. Yo lo comparo, Danielito, porque Danielito me dicen por cariño, lo comparo como si unos matrimonios llegan a una edad avanzada y uno de esos puede tener intimidad y el otro no, se entiende para la gente grande, pero decide guardarse y por más guardarse y cuidar a su cónyuge, ¿sí? Amarlo, cuidarlo, esa lealtad, eso que por más que tiene una libertad, algo no, decide más cuidar, más amar y parece ahí. Y entendí el concepto de esa respuesta. Y bueno, me alegré y me dijo algo, mirá Danielito, eso poco se ve. Cuídalo, guardalo para todo tu ministerio. Y yo sé que es como un lema de vida. Entonces yo quiero compartir y ir finalizando este video
el cual tendrá un título, calculo que hablar bueno, a mi historia, a que no era para estar vivo, pero Dios dio vida. Y yo quiero compartir esto en este mensaje, porque siento la presencia de Dios tan grande que tengo ganas de hablar en lengua, casi un poco desordenarme y profetizar. Pero siento tanto en esta mañana, 25 de diciembre del 2025. Y quiero decirte que si tu vida vino con un propósito, vos vas a llegar. Vos vas, hombre, mujer, vas a llegar a lo que Dios quiere. Puedas pasar lo que puedas pasar, si te contara por el camino que pasé. 22 años casi sirviendo a Dios, para cumplir el año que viene, 21 años y medio, 16 años de misionero. Y bueno, etcétera, se habré pasado. Desde no tener para comer, desde pasar situaciones difíciles, hasta ver la gloria de Dios, milagros. Pero pude entender, y especialmente en esta nueva etapa de mi vida, en mi ministerio, que el diablo te puede insistir, persistir, llamarlo el título que vos quieras, en aplacarte, en apagarte, en destruirte. Pero cuando Dios tiene un propósito con tu vida, y si es específicamente, Dios te va a levantar. Pase lo que pase. Como Moisés tuvo 40 años, porque después tuvo una dificultad, bueno, hasta, como sabemos, un asesinato, pero ya de grande Dios lo llamó, hizo lo que hizo Moisés, y en algún área te sientas comparado hombre o mujer. Este es el concepto de esta meditación y este testimonio. Que por más que el diablo te diga no, te profetizo que Dios te dice que sí. En cualquier área. En cualquier área. Por más que pasó lo que pasó, como se dice en Argentina, las cosas que pasaron bajo el puente, en tu vida no importa. El diablo, y usando instrumentos con pensamientos negativos, pensamientos del diablo para dar un amplio lugar para el Espíritu Santo, habla en tu corazón, por más de mundanos hasta creyentes, un ministerio que diga que no, que cuestiona algo, Dios dice que sí, porque naciste con un propósito, vas a llegar. No importa la edad, no importa la circunstancia, no importa tu físico, vas a llegar. Y el día que entres a la presencia de Dios, porque si fuiste con propósito, escogido, escogida, vas a ser salvo, vas a ser salva y vas a entrar en el cielo entregando lo que Dios te dijo. Quizás pensando vos podía haber hecho más, pero era lo que Dios quería. Lo que te quiero animar, hombre, mujer, es que tomes una posición o te aumentes la fe. A partir de esta predicación o lo que sientas, sentite identificado, sentite identificada. Toma un renuevo, toma un esfuerzo, toma una valentía. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. Porque viene una etapa de parte de Dios y me profetizo. Gloriosa. Gloriosa. Y alabo a Dios, alabo a Dios. Alabo a Dios que mi mamá está en la presencia de Dios, mi papá gozando de todo lo que trabajaron acá. Valga
contar que se despojaron de mucho material. Como siempre cuento, mínimo el 40% de su patrimonio. Imagínese su patrimonio, el que tiene usted. 40-50% se despojaron para hacer obras de Dios en diferentes lugares. Para lugares que pastoreaba y otros lugares, otras provincias por ayudar. Amaban a Dios. Como alguien dijo en el velatorio de mi mamá, su hermano mayor, que se llama Armando Rodríguez. Hay gente que son pobres y se hacen ricos. Esta mujer, mi hermana, llorando, era rica y se hizo pobre por ayudar a muchos. Así que yo transmito esto y me siento, estoy con un propósito. Y me profetizo un propósito específico, un propósito tremendo. Y voy a procurar de hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a Dios, obedeciendo su voluntad bajo cualquier circunstancia. Pero para que, sobre todo, se glorifique Dios. Vea la mano de Dios en diferentes áreas. Señor, me ayude a dar salud, me ayude a darme fuerza al poner el querer como el hacer, porque entiendo que viene una etapa gloriosa. Así que para ti que estás escuchando esta historia tremenda, que vuelvo a repetir, era para estar muerto. Mi mamá tenía los papeles escritos y una determinación por instrumentos no permitidos por Dios, pero del diablo, que este niño, hombre, aunque no se sabía, pero el diablo sí sabía, tiene que morir. Y aún en el parto tuvo paro cardíaco, todo, y bueno, pero vivió mi mamá, viví yo, y con los años la obra de Dios se hizo y sigue continuando, y en mis hijos, mi descendencia, por lo menos hasta la 4ª generación, como las hijos de los hebreos, y específicamente de esas parteras que decidieron obedecer y cuidar el propósito de Dios. Bendijo Dios a sus hijos y a su descendencia de esas parteras. Y con esto, y ya voy a finalizar, nunca te levantes contra ese escogido y escogida de Dios. Nunca. Porque eso te puede traer mucho daño para vos, tu familia, con el tiempo, tu economía, tu salud. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, con algo, apóyalo. Aunque a veces no entienda, apóyalo, porque eso te va a traer bendición. ¿Cuáles son las señales de situaciones, propósitos? Es que esas situaciones, personas o circunstancias se quieren encaminar, quieren hacer las cosas como Dios les manda, como no que son, vamos a decir, cabritos, las situaciones no, son ovejitas, son situaciones que se quieren encaminar para el camino angosto. Apoyarlo, no agarre celo, no agarre envidia, no agarre nada, otro interés, apoyarlo. Porque quiero decir, vas a ser bendecido vos y todos tus hijos. Así que, ni hablar la palabra, todo lo que se siembra se cosecha. Pero a cuestión que estas mujeres parteras, en el tiempo de Egipto, decidieron apoyar el propósito de Dios. Y dice la Biblia que fueron bendecidas ella y su descendencia, sus hijos. Así que vamos unidos a apoyar lo que Dios quiere en diferentes áreas, espiritual, material, porque solo lo espiritual y sin material se complica, y todo material sin lo espiritual se complica. Vamos a apoyar en todos los sentidos lo que es de Dios,
lo que es el propósito de Dios, lo que es la voluntad de Dios, porque vamos a ser bendecidos nosotros, pero mucho más nuestra descendencia. Lo que mis padres hicieron, la bendición cayó sobre mí. Lo que yo hago, la bendición caerá por mis hijos. Lo que hacen mis hijos, caerá la bendición a sus hijos y así sucesivamente, porque la Biblia lo habla. Así que te animo, te fortalezco, te consuelo por la palabra de Dios, a que si naciste con un propósito de Dios, vas a llegar. Vas a llegar al propósito y el cumplimiento de Dios que te hizo. Y todo lo que veas a tu alrededor, que es dentro de la voluntad de Dios, aunque a veces entiendas o no entiendas, a veces comparta o no comparta, pero ves que de Dios, apóyalo incondicionalmente, porque a mediano o a largo plazo, quizás no lo vas a ver, o sí, no lo sé, pero te aseguro que va a ver tu descendencia bendecido, bendecida. Por más que el diablo diga por ciertas circunstancias que no dejas nada o negativo, cosas negativas, para el amplio abanico de lo que el Espíritu Santo te pueda alcanzar en estas palabras, Dios te dice que van a ser bendecidos, van a ser prosperados y va a haber un linaje escogido de Dios, hombre y mujer. Dios te bendiga. Ojalá que pueda ser de mucha bendición en este año y los años que se escuche este video o se vea este video, quede guardado. Yo era para estar muerto, pero Dios y a través de mi mamá va a vivir. Apoyó siempre a que haga la voluntad de Dios. Esto hacelo vos con los tuyos o con todo lo que veas y vas a ver que los años posteriores va a ser una bendición para tu vida. Dios te bendiga. Aquí el misionero Daniel La Cicera, también mi esposa Laura. Así que Dios los bendiga mucho y que puedan tener un año 2026 diferente. Acuérdense, vas a llegar. Vas a llegar. Dios te bendiga.